Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros. Estamos hoy en nuestro programa, usted sabe, Doctrina Apostólica. Espero que se ponga ya ahí en su casa, en la intimidad de sus hogares, ahí tranquilo, su tacita de café, ahí su lápiz, ahí para poder apuntar algunos puntos que van a ser importantes. Tal vez antes de empezar quisiera algunos anuncios. Ya en este mes del cierre estamos a 26 días de la proclama profética. Ya estamos en cuenta regresiva. El día de mañana hay actividad para todas las mujeres. Hay un ejército de mujeres que lo van a hacer aquí en el aposento alto a partir de las 6 de la tarde, 6:30. Y es el cierre. Realmente es como una especie de clausura de todo ese discipulado que está cobrando fuerza. El día jueves, evangelismo a partir de las 6:30. Y también ensayo de Adulam y de los Olivos Verdes. El viernes, nuestro culto general a partir de las 6:30. Estamos trabajando la familia. El próximo sábado 9 tenemos la graduación de corderitos. A partir de las 3 de la tarde estaremos, si Dios nos lo permite, y también a partir de las 6:30 de la mañana estará intercesión y los hermanos de alabanza, todo el equipo de Adulam, alabanza, danza, corros, Adulam y nuestro legado estarán ellos también preparándose para nuestra vigilia que está a 26 días nada más de la proclama profética para este 2024. Este próximo domingo tenemos culto general a las 9 a las 3 de la tarde. Estaremos dedicando a nuestros muchachos. Estaremos dedicando a los niños este próximo domingo 10 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Aquí usted puede leer los datos y usted puede llamar al 9879-3833. Y si está fuera de las fronteras patrias, escribir a arcadelostesoros@ebenecer.hn. Así que queremos recordarle que aunque después de este domingo 10, 17, tendremos los dos cultos porque vamos a dejar nuestro ayuno congregacional. Amárrese ahí los cinturones. Para el 24 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Tendremos una sola reunión en un ayuno congregacional. Al Señor hay que darle el primado en todo. Así que vamos a hacer también una palabra de oración por las peticiones, los ruegos, las súplicas que cada uno tiene. Y también vamos a orar por las ofrendas. Padre, en el nombre de Cristo, mira cada necesidad de tu pueblo. Mira aquellos que están saliendo de alguna operación. Dota a aquellos que están enfermos de salud. Lo ponemos en tu mano, mi Señor. Gracias porque has puesto tu mano sobre nuestra hermana Euseda, que se ha levantado, sobre el hermano Heraldo, has puesto tu mano, y sobre muchos, Señor, lo has hecho. Te pido que tu mano de bendición esté sobre cada uno. Mira cada uno allá en sus hogares, cada ruego, cada súplica y cada petición, Señor, sean puestas. Te pedimos también que bendigas cada ofrenda y cada aportación de tu pueblo que a la distancia, Señor, en fe creyendo, ponen su semilla. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien, quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad. Hay un pasaje que me llamó la atención y que tiene que ver con los principios de liderazgo. Usted sabe tan importante el liderazgo, el desarrollo, tener la influencia, y tal vez el primero que tuvo esa bendición, por lo menos para nosotros, que nos ha influenciado, Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Su influencia ha llegado por más de 2000 años. Todavía seguimos predicando la obra de nuestro Señor. Entonces, seguramente que hay principios, y le digo algo, y Jesús también de alguna manera lo hacía. Pero a mí me gusta estar basado en la Escritura, y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 10, las versiones normales dicen: si el hierro está embotado y uno no lo afila, hay que aplicar más fuerza. Lo provechoso, pues, es emplear la sabiduría. Pero la versión Dios habla hoy me gusta mucho, porque dice: si el hacha se embota y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. La nueva versión internacional, aquí la tengo, estaba leyéndola, a ver si la pueden poner en pantalla esta que tengo aquí, porque tengo muchas versiones para poder mostrar, pero esta versión dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Hermano, es sabia y bien ejecutada. Muy bien. Entonces, yo quiero hablar un poquitito
Ese es un principio, hermano, de liderazgo. Y si vamos a la parte, hermano, literal, tal vez contándole una anécdota va a ser mejor. Llamaron a un leñador para que cortara los árboles y le iban a dar premio al que cortara más. Entonces el hombre más fuerte, el hombre más famoso del pueblo, se presenta al concurso y, hermano, cuando se metió ya nadie quiso meterse porque él era el más fuerte. Y entonces su hacha, con la que él trabajaba todos los días desde que era jovencito, le empezó a usar. Y por decirle algo, el primer día botó 18 árboles, nadie lo había logrado. Fue, hermano, a su casa, regresó al otro día y con aquel ánimo, con toda la fuerza, y botó 15 nada más. Al otro día, con toda la fuerza, botó 13. Al otro día botó 10. Y en el último día que le tocaba el concurso, ya cansado, hermano, solo pudo botar 2. Y entonces él decía, ¿pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el hacha había perdido su filo. Y entonces él no había tenido tiempo por el concurso, por la situación que tenía encima sobre sus hombros. Llegaba a su casa cansado, hermano, y al otro día rápidamente iba al concurso. Entonces su hacha fue perdiendo filo. Y entonces, note, se tenía que hacer más esfuerzo para lograr el objetivo. Y entonces yo quiero hablarle en esta oportunidad de afilando el hacha. Es un principio, si usted me lo permite, es un principio bíblico. Ahí está, en Eclesiastés capítulo 10, es un principio de liderazgo. Es un principio que nos va a servir. Y mire, como estoy introduciéndome en este mensaje, por ejemplo, quiero decirle que el mismo Señor Jesucristo afilaba el hacha. A ver cómo le voy a tratar de explicar esto. Afilar el hacha es darnos un tiempo personal para la preparación de uno mismo para poder desarrollar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Fíjese que afilar el hacha es parar y dedicar tiempo a planificar. Estuve leyendo algunos pasajes aquí y, por ejemplo, recuerdo a Elías. Elías, hermanos, ¿sabe lo que necesitaba Elías? A veces uno mira unos ángulos tal vez más profundos, pero no muy sencillo. Elías, se recuerda que se metió, hermano, estaba quemado, no quería nada, se quería morir. ¿Sabe lo que necesitaba Elías? ¿Sabe qué era? Descansar. Tenía que tomar tiempo para él, para poder afianzarse y tomar fuerza. Por eso hay que preparar, hermano, el hacha. ¿Sabe cómo es esto? Me tengo que ir de urgencia a Tegucigalpa para salir ahorita en la noche. A las 9 me tengo que ir porque tengo que estar en Tegucigalpa hoy mismo. Entonces, pero mi tanque está en reserva. Entonces, pastor, va a echar gasolina, no me da tiempo, tengo que irme a Tegucigalpa. Pero pastor, mire, no es que no tengo tiempo de pasar a la gasolinera, no me da tiempo de afilar el hacha, no voy a llegar. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente carga de gasolina. No me he tomado un tiempo para planificar mi viaje. Recuerdo, hermano, de algunos sastres de antes, vaya, le voy a contar de un carpintero. El carpintero tenía un dicho que decía, voy a medir 2 veces para cortar una sola vez. ¿Se da cuenta? Se tomó su tiempo, por hacerlo rápido, tal vez no lo hizo, lo midió, se tomó su tiempo para volverlo a medir, para planificar su trabajo y luego solo hacer un solo corte. Entonces, afilar el hacha, hermano, es que uno tiene que saber cómo prepararse, pero en lo personal. Mire, lo único que puedo pensar es que uno puede decir que no me da tiempo. ¿Y sabe qué? Lo voy a aplicar a mi propia vida. Mañana tengo que predicar, tengo que preparar una presentación para el domingo. Pero entonces voy a ver que, tengo que tomarme mi tiempo de devoción, de búsqueda, de lectura. Ahí estoy afilando el hacha, ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a estudiar ya tenga la mente limpia, libre, estoy con fuerza, estoy descansado y va a venir mejor. Le quería contar que estoy poniendo un poquito de cimiento en esto y tal vez el ejemplo de Jesús es lo mejor. Fíjese que Jesús, usted lo mira, qué forma de hacer milagros. Qué tremenda forma de hacer milagros. Iba alguien que no había visto, agarraba, hermano, lodo,
escupía en tierra, hacía lodo, le ponía, ve y lávate en el Siloé. Listo, miraba. Al que estaba enfermo solo le decía, toma tu lecho y anda. Sé sano, espíritu inmundo, déjalo. Hermano, sin despeinar a nadie, sin hacer mucho escándalo, todos se iban. Era una tremenda forma de liberación. Pero si usted lo lee despacito, el Señor, pero en aquellos días, hermano, que no había el entretenimiento que hay ahora, ya 6 de la tarde y todo se iba solo a orar. ¿Qué es eso? Afilar el hacha. ¿Qué es eso? A tener comunión vertical, comunión con el Señor vertical, para cuando baje a ministrar en lo horizontal, una fuerza de que sé sano, levántate, a ti te digo, resucita, y todo rápido. Pero ¿cómo lo lograba? Porque tenía tiempo para su devoción personal. Tenía tiempo para dedicarse, hermano, porque si no, está uno quemado. Y por eso le conté, el primer día 18 árboles, el segundo día, hermano, el concurso 15. Después ¿por qué rendía cada día menos? Porque no tenía preparación personal, no descansaba lo suficiente, no planificaba. Y entonces a veces está uno en el ministerio y ya me toca esto y esta actividad. ¿Pero por qué? Porque no nos sentamos a planificar. Y entonces no nos damos un tiempo personal. Y por eso le leía la versión, si el hacha pierde su filo, a ver si me ponen la versión que tengo aquí, si el hacha pierde su filo, oiga, y no se vuelve a afilar, no la tienen, la que tengo aquí en la pantalla, o se desconectaron, ahí está. Mire, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Quiere decir que como se perdió el filo, le va a estar dando. Si el hacha hubiera tenido el mismo filo, hubiera botado 18 árboles al segundo, al tercero y al cuarto día. Es más, hasta más fácil porque lo tenía más afilado. Pero como había perdido su filo, no le ha tocado a usted ir a comer a algún restaurante y que esos cuchillos, hermano, estaba de pasarlos uno y no cortan. Y de repente hay de aquellos grandes para la carne y ¡zum! ¿Cómo se van? Porque le dio tiempo para afilarlo. Entonces, yo quiero que veamos un poquitito, hermano, que afilemos el hacha, que nos demos tiempo, que nos preparemos. ¿Para qué? Para desarrollar el propósito que Dios nos ha dado. Bueno, después de, Dios mío, me tomé varios minutos en esto, pero quisiera conducirlo al libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el verso 22. Libro de los Hechos, a ver, capítulo 7, verso 22, a ver si lo tengo aquí. A ver si lo tienen ustedes. Dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Moisés fue instruido en toda la sabiduría. Entonces, yo quiero conducirlo a usted a que se dé cuenta que un hombre como Moisés, a ver, voy a poner aquí el primero de esta noche, Moisés. Moisés. Y entonces, usted sabe, Moisés, hermano, que Dios lo elige, pero se toma su tiempo para prepararlo. Y Dios de alguna manera le da algunas facilidades. Y fíjese que lo que me llamó la atención es que es instruido, es preparado. Y entonces déjeme hacer un resumencito aquí rápidamente de Moisés. Primero, en Hechos 7:22, usted lo tiene ahí, dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Recuerde que Dios le permitió estar 40 años desde niño, siendo del pueblo de Israel, le permitió 40 años estando, hermano, en el palacio con Faraón. Su madrastra era la hija de Faraón, entonces tuvo acceso, ¿sabe qué? A ir a estudiar. Tuvo su tiempo para ser instruido en la universidad. Y es que usted sabe, algunos son tan místicos que ni a la universidad quieren pasar, pero es importante, eso le ayuda. Y así que Moisés, el gran libertador, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y sabe qué? Me parece a mí como tuvo los conocimientos, porque los egipcios tenían unas profundidades. Hasta el día de hoy es un dilema saber cómo
movieron las piedras para las pirámides, las distancias de las pirámides, cómo es que aquí habían, qué tecnología usaron, lo que usted quiera, pero Moisés estaba ahí y fue instruido. Y considero yo que de alguna manera, póngalo a mi cuenta esto, que tal vez estudió ingeniería o arquitectura, pero Dios, hermano, Dios lo estaba preparando. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando Moisés ya saliera y fuera el libertador, le dio los planos para hacer el tabernáculo, que tal vez no era una obra de arquitectura como la de Salomón, pero sí era un tabernáculo. Había que saber un poquitito, hermano, de cómo poder edificar. Pero Moisés no solo fue instruido con la sabiduría de los egipcios, no, que Moisés se fue 40 años después al desierto solo, él solito. Allá encontró su esposa, allá con su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, pudieron desarrollar. Se fue 40 años, ¿sabe qué? Solo en el desierto él lo conoció, hizo su familia. Y después de esos 40 años regresa y ahora le toca ir 40 años con el pueblo. Pero lo que me llama la atención es que Moisés entonces fue instruido, oiga, en la universidad de los egipcios, y también fue instruido en la universidad del desierto. Por eso, entonces, Moisés fue instruido, claro, en la Universidad de Egipto, pero por favor ahí si lo ponen ahí, cercano ahí, ya hacen una toma cercana, pero también fue instruido, hermano, en el desierto, en la soledad, en conocer dónde pasaban, hermano, cómo se pasaba una noche en el desierto. Y por eso primero pasó él solo, y con la experiencia de 40 años de estar en el desierto, ¿ya lo conoces, Moisés? Sí, vaya, ya fuiste instruido. Ahora, note la instrucción, 40 años en Egipto y 40 en el desierto. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Agarrar más de 3 millones de personas y conducirlas por todo el desierto. ¿Por qué tuvo éxito? A ver, yo creo que esto es tremendo. Porque afiló su hacha durante 80 años. Afiló el hacha en la Universidad de los Egipcios y Dios lo llevó al desierto para afilar su hacha en el desierto también. ¡Qué experiencia! En lo secular, bien preparado. Y en lo espiritual, bien preparado, instruido. Por eso Moisés, hermano, fue el elegido de Dios. Pero Dios lo elige y tiene una preparación, hermano, muy, muy especial. Revisando este principio, porque entonces uno tiene que saber, a ver, hermano, ¿por qué rindo menos? Es que esto es como desafiante. ¿Por qué rindo menos? ¿Por qué? Porque dejamos de afilar el hacha. ¿Por qué el ministerio no está, hermano, en constante crecimiento y desarrollo? Porque se nos ha olvidado afilar el hacha. Por eso yo tengo un dicho, hay que estar bien afilados, refiriéndome a esto. Y uno mismo, hermano, por ejemplo, voy a un retiro a no sé dónde. Hermano, qué sé yo, acabo de estar con los hermanos, les mando un abrazo a los hermanos de Carolina del Norte, a los hermanos de Charlotte, estuvimos con ellos, y uno va para el retiro, pero ya tengo que ir afilado, yo tengo que haberme preparado antes. Allá, si no, uno termina del culto y hay que ir a cenar. ¿Y el estudio? Entonces, no me dio tiempo a ver qué digo mañana, porque no había afilado el hacha. Nos tenemos que tomar, hermano, el tiempo de nuestra preparación personal para cumplir el propósito de Dios. Quiero llevarlo a otro pasaje en 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Y David dice, añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león, oiga, y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Entonces, note usted que David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Entonces, yo quiero llevarlo aquí a algo, porque estas son batallas que tenía David. Pero mire qué interesante. Peleaba contra el león y contra el oso. Pero, a ver, ¿dónde está el texto bíblico donde se mira que se pegó con el león y que se pegó con el oso? Alguien dirá, sí, ahí está, pero la historia con los pormenores no sabe por qué, porque son batallas secretas. Son batallas secretas. Quiere decir
que el afilar el hacha, su preparación personal era en secreto. Esto es tremendo, hermano. Esto es lindo porque aquí está el rey David. Aquí está el rey David. Pero antes de ser rey, hermano, tenía batallas secretas. Aquí no había quien lo estuviera viendo. Batallas secretas. De esto nadie sabía. Esto no lo ponía en el Facebook. No se ponía orando en el Facebook. Hermano, una foto de orando en el Facebook. Esto no lo sacaba en las redes digitales él. Porque entonces lo que veo de David es que cuando toca pelear contra Goliat, contra un Nefilim, le toca pelear, dijeran los seculares, contra un Anunnaki, le toca pelear contra un ser híbrido, le toca pelear, ¿sabe qué? Lo tremendo en el Salmo 144, verso 4, creo yo, verso 7 de la versión Nácar Colunga, David dice, líbrame de las batallas que tengo contra los alienígenas. En la versión Nácar Colunga lo dice. Entonces, ¿a dónde quiero conducirlo? De repente lo puedo ver yo aquí. A ver si lo encuentro en el Salmo 144, verso 7. Creo que es el verso 7. A ver. Aquí está. Lo pueden poner en la pantalla. Miren la Nácar Colunga. Tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas en medio de los alienígenas. Lo está leyendo, miren la versión Nácar Colunga. Líbrame de la mano de los alienígenas. Muy bien, vamos a seguir en esto. Entonces, llega un momento en que David tenía, hermano, su preparación, estuvo afilando el hacha. Y entonces él tenía sus batallas secretas. Tenía sus batallas secretas y le tocaba pelear contra el oso, contra el león, porque cuidaba el rebaño de las ovejitas. Él era el que estaba detrás del rebaño. Era pastor de unas ovejas que en lo secreto de la noche, hermano, nadie lo sabía, pero él peleaba contra el oso y contra el león. Y de pronto ahora pasa el tiempo y él ya está preparado, su hacha está bien afilada. Y entonces, ¿qué le toca? Le toca ir a pelear, porque está el pueblo. A él, mire, y una cosa, ni lo toman en cuenta, ni lo habían conocido. Y entonces me llama la atención porque ni lo habían conocido y de pronto él dice, nadie se atreve a ir a pelear contra Goliat, contra aquel gigante. Y entonces David dice, si quieren voy a ir yo, pero ¿cómo si eres un joven? Y Goliat retándolos. Y ninguno de los hermanos mayores de David se movía. Ni Saúl, que era el más alto, que todos le llegaban al hombre, se movía. Entonces dijo, este es un incircunciso. Esto, usted lo ha oído. Incircunciso es que no tiene pacto con Dios. Y yo, dijo David, sí tengo pacto con Dios. Entonces, él no tiene pacto y yo sí tengo pacto. A ver, yo tengo trato con Dios y él no. El Dios grande está conmigo y por eso él fue y venció a Goliat. Pero ¿por qué lo venció? Porque él afilaba su hacha en lo secreto. Hermano, para uno de pastor, el que no siembra en lo secreto, en el estudio de la palabra, no cosecha en el púlpito. ¿Por qué? No me va bien, porque no se preparó. Es que salí del trabajo, tuve que hacer, sí, ahora me toca ir a predicar, sí, pero deténgase un tiempo para afilar el hacha. La tiene que afilar para poder llegar fino al mensaje, para poder llegar fino. El que no siembra, hermano, en lo secreto, en el estudio de la palabra, no va a cosechar en público. Y por eso hay cosas que el Señor le pide a uno. Le dice, mira, cuando vayas a orar, agarra la puerta, venga aquí a la puerta, abre la puerta de tu cuarto y luego la cierras. Y ahí entras tú conmigo y todo lo que tú hagas en secreto, yo te lo voy a recompensar en público. Entonces, el afilar el hacha, hermanos, son batallas desde el ángulo de David. David, ¿cómo lo hacía? David lo hacía, hermano, en batallas secretas. Quiero llevarlo a un hombre que se llama Josué. Lo voy a dejar aquí escrito. A un hombre que se llama Josué. Al que Dios, hermano, lo tenía preparándolo. Dice, el texto bíblico es Números 11:28. En este capítulo
dice la Escritura, entonces respondió Josué, el hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Lo que quiero revisar aquí con usted, a ver si lo ponen ahí, no, déjeme ver, era un siervo, no sé si era Darash, pero quiero ver la palabra. A ver, es un siervo Sharat, es un siervo Sharat, ok. Entonces, ya lo revisé. Solo lo que quería ver es que este hombre es un hombre de conquista. Note que ese es el relevo, hermano, de Moisés. Tal vez en el orden lo hubiera dejado aquí de segundo, ¿verdad? Pero Josué es el relevo de Moisés, del hombre que hablaba con Dios, del hombre de los más preparados, un hombre que tuvo 120 años dividido en tres cuarentas. No se va a molestar, en 3 cuaresmas, 3 ciclos de 40. Preparado en Egipto 40 años, preparado solo en el desierto 40 años. ¿Para qué? Para su propósito, ser el libertador y liberar a todo el pueblo y llevarlo por 40 años en el desierto. Entonces ahora está Josué. Se acabó el tiempo de liberación. Por favor, solo no estoy diciendo que no sea ahora, estoy hablando de eso, de Moisés y Josué. Cuando llegan, hermano, al río Jordán, le dice Dios, hasta aquí, Moisés. Ya sacaste al pueblo, misión cumplida. A ti te toca morirte. Ahora en tu lugar viene tu ayudante, tu relevo, Josué. Y estaba leyendo una versión, la Martín Nieto. Ustedes en algún momento habrán oído ese pasaje de Josué, que dice, esfuérzate y sé valiente, que la palabra de Dios no falte en tu boca. Y entonces así tendrás éxito en todo lo que haces. Pero la versión Martín Nieto, ¿sabe qué dice? Si tienes la palabra de Dios en tu boca, tendrás éxito en todas tus empresas. ¿Qué le parece? En todas tus empresas. Claro que uno puede decir, la empresa es ir allá, no, pero aún de empresa, como nosotros lo entendemos, de que usted tiene un negocio para hacer algo. Pero Josué, entonces, ¿cómo es que lo ascienden? ¿Cómo es que lo promueven? ¿Cómo lo ponen ahora para que él vaya a Canaán y pueda conquistar con esa la unción de él? Lo que me llama la atención es que a él le tocó, entonces, mire cómo se afila el hacha, siendo ayudante. La palabra ayudante es un griego, un hebreo que se dice sharat. Y estos son como ministros llama de fuego. ¿Sabe qué son estos? Que se clonaron y que clonan. ¿Sabe qué son estos? Que reconocen paternidad y que luego, por un buen tiempo de ser hijos, ahora dice Dios, te serán quitados los padres te serán quitados los padres porque ahora te voy a dar hijos. Es un relevo. Estos pasan a ser los del relevo. Entonces, ¿dónde, hermano, es que afilaba el hacha Josué? ¿Sabe qué? Caminando de la mano con Moisés. A Moisés, tenemos este problema, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Sabe qué? Cuando Moisés entraba, él, hermano, a hablar con el Señor, él permanecía de pie en su tienda. Cuando Moisés subía al monte, dice que subía y hasta la mitad de la montaña se quedaba, aquí te espero, porque Dios decía que solo Moisés podía entrar, pero era un ayudante. Entonces, ahora que te toca estar de ayuda, hermano, no te sientas mal, te están preparando. Mira cómo actúa tu jefe, mira cómo actúa tu pastor. ¿Le puedo decir algo yo? Las más grandes lecciones que he recibido de mi pastor no es tanto cuando está predicando, sino verlo en su vida personal. Me tocó ser ayuda, me tocó ser diácono, me tocó ser anciano. Una vez lo dije y no se entendió bien, pero yo no era tanto que quería ser un amigo, lo que quería ser hijo. Entonces pude ver todo el desarrollo, cómo lo hacía, sus decisiones. Fíjese que aquí decía, retiro de pastores, por ejemplo. Así conocí yo al apóstol Sergio en una de sus actitudes, no predicando. Este era, retiro en esta puerta, solo de pastores pueden entrar. Había que presentar credenciales, había que hacer esto. Y le cuento algo, que no es un problema nuevo, un problema viejo,
que los que eran pastores no podían llegar y habíamos otros que no éramos, que éramos ovejas, pero teníamos hambre. ¿Y sabe qué decía él? La puerta abierta. Germán, ¿querés entrar? Sí, entra. Y yo no era ni hermano, vaya, era una oveja, no tenía ningún privilegio. Y entonces me di cuenta que cómo actúa él, el que tenga hambre, que coma, el que tenga sed, que beba, de lo espiritual. Entonces Josué es un hombre que va a la conquista, es un hombre que dice, en el orden que él lo dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un hombre que le toca ir a la batalla, se acabó el tiempo del desierto, pero le estuvo aprendiendo. Durante 40 años le estuvo aprendiendo a Moisés, le estuvo aprendiendo. Y tenía, claro, un compañero que se llamaba Caleb, que otro día vamos a hablar de él. Pero cuando atraviesan el Jordán, el que va encargado de la conquista, de la conquista es Josué. Porque él afiló el hacha cuando era Sharat, cuando era ayudante de Moisés. Y oiga, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Es que es tremendo porque ¿cuánto tiempo, hermano, se estuvo preparando Moisés? 80 años. Mire, tal vez sin saberlo, pero instruido en las universidades del desierto y en la Universidad de Egipto. Y entonces ahora Josué, ¿cuánto tiempo estuvo? Por lo menos 40 años, porque venía desde Egipto. Entonces, ¿sabe qué? La vida es un tiempo este principio de afilar el hacha, este principio de liderazgo, este principio, hermano, que el mismo Señor lo hizo porque Él se iba a orar, como le dije al principio, para estar afiladito cuando le tocaba ministrar. Así deberíamos de hacerlo. Y el primero que debería hacerlo soy yo. Me tengo que preparar. Mire, hermano, pero esto no solo aplica en lo espiritual, esto aplica en todo. Esto aplica en todo. Mire, ahora con todas las herramientas que hay, usted puede ser autodidacta. Usted trabaja en algún lugar, pues hágase experto en eso. Mire, tiene que invertir tiempo en planificar, en hacerlo. Ahora que estoy hablando de planificar, porque uno de los conceptos de afilar el hacha es tener un tiempo para planificar. Parar y dedicar un tiempo para planificar. Entonces, aquí está Nehemías. Nehemías es un hombre que Dios levanta para poder reconstruir las murallas que estaban, hermano, destruidas. El templo del Señor, sus muros estaban destruidos. Y entonces quiero leerle Nehemías capítulo 2, verso 17, que siempre ha llegado a mi corazón este pasaje. Dice, entonces les dije, vosotros veis la mala situación, y tal vez me pone en situación con amarillo, en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos un oprobio. Antes de reedificar, tuvo que ver la situación. Entonces, ahora se habla mucho de esto, y perdónenme, yo estudié mercadotecnia, pero hasta en mercadotecnia se ve esto, y se ve cuando la gente quiere planificar. Pero, por ejemplo, Nehemías, lo que él hace es que hace un análisis de la situación. Eso es lo que él hace. Mire, tiene una tremenda tarea que realizar. Y entonces él dice, bueno, Dios me envió y tal vez me ponen con amarito ahí a reedificar. Usted sabe la historia, para los que son nuevecitos, el pueblo de Dios había estado cautivo 70 años en Babilonia. Los babilónicos caen en el capítulo 5 de Daniel, si no me equivoco, entran ya los persas y Ciro le da el visto bueno para que regresen. Y entonces ellos regresan, pero después de 70 años la ciudad está destruida. Entonces, mire que tengo una tarea tremenda. Tengo que reedificar la ciudad. Tengo que reedificar la muralla de Jerusalén que está destruida, que es la muralla, es lo que protege. Pero antes de eso, afiló el hacha. Se paró, se dio su tiempo, se subió sobre su cabalgadura y fue a ver cómo estaba Jerusalén. Usted puede ver ese viaje en los primeros capítulos. ¿Y sabe qué hizo? Vio cómo estaba la situación.
Hoy en día, no sé si todavía se usa eso, ya no estoy yo en esto, pero sí lo uso para el ministerio. ¿Y sabe qué? Lo podemos usar para nuestra vida. Lo pueden usar ustedes aquí, los de televisión, lo pueden usar para ustedes. Hacer un análisis de la situación. Porque cuando uno hace un análisis de la situación, uno puede ver sus fortalezas, uno puede ver sus oportunidades, uno puede ver sus debilidades y uno puede ver las amenazas. Eso, no sé si voy a destruir esto, porque está muy bonito, pero esto se llama FODA. Así, mire. Así se hace un análisis de la situación. Fortalezas, lo que usted tenga a su favor, lo que es fuerte que usted tiene, sus oportunidades. Son cosas buenas, pero que están afuera, no las tiene usted personal para usted, lo puede aprovechar. Debilidades suyas, lo que yo no tengo. Y amenazas es algo en contra, pero que yo no lo puedo controlar. Las debilidades puedo hacer yo algo, pero las amenazas no. Entonces, seguramente, cuando uno lo estudia, fue como un navegante este hombre, Nehemías. ¿En qué sentido? De que pudo poner, hermano, su curso a seguir. Y él vio nuestras fortalezas. Tenemos las familias con ganas de volver a su tierra, agarrar sus casas, levantarse y poner una ciudad. Hemos vuelto a nuestra ciudad. Oportunidades, tenemos la firma y la madera que el rey allá nos dio, no va a haber problema. Debilidades, no tenemos dinero, no tenemos grandes materiales. Por ejemplo, no tenemos oro, plata y piedras preciosas como para hacer el templo como a Salomón, pero Dios se encargará de ayudarnos. Y las amenazas, como Gesem el árabe, hermano, tenían unas profetas falsas, las envidias y sus propios hermanos samaritanos en contra de ellos. Entonces uno hace el análisis de la situación. Entonces, ¿saben qué? Por ejemplo, ustedes de televisión se deberían de juntar. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué debilidades tenemos nosotros? ¿Y cuáles son nuestras amenazas? Eso lo podemos hacer en la casa, en el hogar. Pero note usted que antes de empezar tremenda tarea, la cual terminaron, se dio tiempo Nehemías de afilar su hacha. Afilar el hacha, entonces es un principio de liderazgo de detenerse, ¿verdad? Parar. Y luego planificar para ver cómo desarrollar el propósito de Dios. Yo me reúno con los ancianos y diáconos para planificar. Estas son las actividades que tenemos. Aquí van a estar estos servidores. Qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas. Todo hay que verlo. Y cada vez que uno termina, bueno, ya terminamos. Sí, ¿qué resultados tuvimos frente a lo planeado? Hermano, y es que ¿sabe qué? Esto uno piensa que esto es universitario, que también lo dan. Pero esta es Biblia, Esto es lo que me encanta a mí. Cuando yo termino de estudiar, hermano, en lo secular, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo aprendí las he visto en la Escritura. Muy bien, déjeme avanzar a ver quién nos toca. El número 5. Quiero hablarle de José. Esto no nos va a gustar mucho. Esto no nos va a gustar mucho, porque este es José. Y José también afiló el hacha. Si lo vemos, creo que es Génesis 45:5. En Génesis 45:5, mi Biblia dice, está hablándole José a sus hermanos. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar, mire, vidas me envió Dios de delante de vosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito y el proyecto de Dios? Que José de alguna manera estuviera en Egipto, porque Dios sabía que pasado un tiempo iba a venir el tiempo de vacas flacas, tiempo de vacas gordas, pero sobre todo el tiempo de vacas flacas. Y dice mi Biblia que en los días de Abraham vino una tremenda hambre. Usted sabe la historia. Pero a José lo habían envidiado. José nunca hubiera podido llegar a Egipto. ¿Cómo iba a llegar a Egipto si era el preferido de Jacob? Pero Dios permitió que algo sucediera y les dice otra vez en el verso aquí, mire, cuando ya ellos regresan, usted sabe la historia, ellos tienen hambre, estando en Canaán tienen hambre.
Y entonces dicen, bueno, tenemos que bajar a Egipto. Y cuando llegaron, la moda de los hebreos era barba, pelo, y la moda de los egipcios era sin barba, sin bigote y sin pelo. Y entonces no conocieron a José, pero José sí los conoció cuando llegaron. ¿Estos de dónde vienen? Ah, nosotros somos hebreos. Mi papá, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Ah, se llama Jacob. Ah, bueno. Y cuéntenme, mira, él tiene otro. ¿Cómo está tu papá? Porque era el suyo. Y tenía 22 años de no verlo. Y entonces me llamó la atención porque primero, mire qué fuerza, ¿cómo le puedo decir? Si usted quiere principio de liderazgo, poder perdonar. Los perdonó y les dice, no se entristezcan, no os entristezcáis. Ni les pese a ustedes haberme vendido aquí, porque Dios me envió, mi propósito era preservarlos. Pero hermano, ¿qué tuvo que haber vivido, hermano, este José? ¿Sabe dónde afiló el hacha él? En las pruebas, hermano. Él afiló su hacha en las pruebas. Y ahora que estamos aquí, hermano, en esta noche aquí llevando este mensaje, que usted se dé cuenta que qué necesario es afilar el hacha, pero hay diferentes maneras. Moisés instruido, David en batallas secretas, Josué ayudante. Hermano, mire cuánto tiempo puede pasar uno absorbiendo Nehemías, haciendo un análisis de la situación. Pero ahora que vemos a José en las pruebas, ay, hermano, es el único que dice, bueno me fue. Tal vez no es el único, pero el que yo recuerdo, bueno fue haber sido humillado. ¿Por qué? Porque lo vendieron sus hermanos. Después de ser el niño bonito de papá, está tirado, hermano, en un pozo seco. Ahí si usted quiere abajo, con lodo, mosquitos, ahí lo dejaron tirado. Lo sacan, gloria a Dios, pero gloria a Dios. ¿Y para qué lo sacaron? Para que se lo lleven a Egipto. Va a Egipto y Dios está con él y va bien, hermano. Y la esposa de su jefe le empieza a coquetear. La esposa de Potifar le empieza a coquetear y él permanece fiel. Y en pago de eso, como la mujer no le gustó que le dijeran que no, es que debe haber sido tan tremendo, tan difícil, ¿verdad? Le ha de haber dicho, no te aferres, le ha de haber dicho, si yo soy, yo no, tú tienes, todo me ha sido dado en tu casa menos tú y el trono. Y entonces, en premio de eso, lo meten preso. Estando en la cárcel, ¿cuánto tiempo pasó preso? No sé, pero cuando sale, usted sabe el copero, porque él le dice lo que significa su sueño, le dice, mira, no te olvides de mí cuando salgas, háblale a Faraón que me saquen de aquí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Pasados 2 años, a los 2 años se recordó aquel. Entonces José, hermano, estuvo con pruebas tan tremendas, hermano, tan tremendas. Y en esas pruebas, hermano, él aprendió. Y después, cuando tiene los sueños, le preguntan, ¿ya salió de la cárcel? Sí. Y de repente el faraón tiene sueños, que eran las vacas flacas y las vacas gordas, y usted sabe, los 7 años, las espigas y todo lo que usted sabe. Entonces, ¿a quién llaman? A José. Y José le dice, esto es lo que hay que hacer. Y dice, ¿qué? ¿Para qué vamos a buscar otro? José, encárgate tú. Mire, José, encárgate tú. ¿De qué? De que no nos vaya a faltar nada. Sí, entonces empezó los 7 años. ¿Sabe qué? Aquí hay puntos que alguno me puede tirar por algo, pero se lo voy a decir. José dijo, bueno, miren, ahora que tenemos bastante, vamos a quintar las tierras. Se va a pagar la quinta parte. Hermano, no le van a dar el 10%, el 20% van a dar, todo lo que tiene en terreno. Y él agarró todos los granos, hizo sus silos, los silos de José, para cuando viniera el hambre, él pudiera entregarle a la gente. Y entonces, por eso le digo el verso. Ahora usted lo va a entender mejor, venga conmigo. Cuando sus hermanos ya saben quién él, les dice, ustedes no se entristezcan. Sé que me vendieron, pero Dios tenía el propósito, porque yo les tengo que preservar la vida a ustedes. Y si yo me hubiera quedado allá en Canaán, no lo hubiera logrado. Pero como me vine a Egipto, soy, ¿sabe qué? Instruido, estuvo preso, hermano, tuvo que aprender a perdonar, mire, Dios lo afinó. Así que si estás en alguna prueba, Dios te tiene un propósito, solo que te están afilando. Y yo creo que es importante, hermano, de que lo veamos, que a veces uno no entiende,
pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y a este hombre lo afilaron, hermano, en las pruebas. Y llegó a ser el segundo de a bordo, el hombre que era conocido en toda la tierra. Pero lo tuvieron que afilar. ¿Y sabe qué? Perdóneme, había que bajar un poquitito el ego de José. Como era el preferido, el que tenía su ropita mejor, el que tenía su ropita de colores, mientras sus hermanos no. El preferido del papá era Jacob. Y entonces tal vez hubiera sido un niño consentido, hermano, hasta con berrinches. Pero la vida le iba a enseñar. La vida nos enseña a todos, hermano. La vida nos enseña a todos. Lo afilaron en medio de la prueba en la cárcel. Ahí lo afilaron. Voy a hablarle de un personaje más, que bueno, tenemos un buen tiempo, vamos a terminar antes, porque yo todo lo que le quiero decir es, hermano, para tener éxito y desarrollar el propósito de Dios y mantenernos como un Samuel en altura siempre, necesitamos afilar el hacha. Date tiempo para descansar, para y puedes planificar. ¿Sabes qué? Nos toca predicar, vamos a las rodillas. Servidores, vayan a las rodillas, nos toca ir a predicar. No solo se trata de ponerse una bonita corbata y un saco. No, que Señor, aquí estoy, me preparo para si me toca en la puerta a los que yo salude, que tu gloria esté ahí, Señor, que vaya una unción especial. Si me toca, Señor, que sea estar en el templo, Señor, que me toca ministrar, que yo pueda dar, quiero llenarme, quiero afilar el hacha. Ahora, le quiero hablar, número 6 de Daniel. Si no estoy mal, abra su Biblia ahí después de un traguito de café, en Daniel capítulo 6, verso 10. Es que Daniel, ¿sabe que era un hombre disciplinado, hermano? Un hombre disciplinado. Si está tomando su café o cenando, déjeme que le lea yo el pasaje. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento en contra, un decreto en contra, Daniel entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y oiga, y como lo solía hacer antes, esto póngamelo con amarillo, lo solía hacer, era un hábito, era un hábito. ¿Sabe qué entonces? Quiere decir que este principio puede ser un hábito también, el hábito, tenía el hábito de afilar su hacha. ¿Por qué? Porque él solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Es una vida devocional. A ver cómo le puedo poner aquí. Lo voy a poner como disciplina espiritual, si usted quiere. Esto es vida devocional. Esto es disciplina espiritual. Me pregunto a mí mismo para que usted lo oiga. ¿Tendré la vida como la de Daniel? ¿Tendré la vida como Daniel? Tal vez me ayudan a ponerlo ahí con amarillo. Porque entonces Daniel, a ver si no lo hago yo aquí, capítulo 6, verso 10, a ver. Vamos a ver qué color le pongo. Aquí está. Si lo pudieran poner ahí donde como yo lo tengo ahora. A ver, mire. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento que era en contra, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía un aposento alto. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes. Este no empezó a orar solo cuando estaba mal. Este no empezó a orar solo cuando tenía un decreto en contra. Este no empezó a orar solo cuando se enfermó. Este no empezó a orar solo cuando tenía problemas con su cónyuge. Este no empezó a orar cuando tenía problemas con sus hijos. Este no empezó a orar cuando vino. No, él ya siempre oraba. Por eso me llamó la atención que si alguien tenía, hermano, entre los puntos que estamos viendo, el hacha afilada, hermano, era Daniel. Ese era Daniel. Daniel era un hombre tremendo. Tremendo, por eso usted sabe que tenía un espíritu de excelencia, un espíritu diferente, que él le daban, hermanos, los sueños y los interpretaba. Él sabía, entendía por qué, porque tenía una disciplina espiritual tremenda.
Y entonces, claro, aquí hay algunos puntos que había que ver. Y como todavía tengo unos minutos, alguna vez antes subrayé aquí en mi Biblia ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque una vez cuando Salomón dedicó el templo, ¿sabe qué dijo Salomón? Mira, Señor, si algún día te damos la espalda, pero estamos lejos porque por darte la espalda fuimos esparcidos. Y allá esparcidos nos arrepentimos y oramos viendo para donde está el templo de Jerusalén. Señor, perdónanos. Por eso oraba así Daniel. Y entonces dice que cuando vino ese decreto, como lo solía hacer antes, se arrodilló 3 veces al día orando y dando gracias a Dios. Tendremos esa vida, hermano. ¿Sabe qué necesitamos? Perdóneme. Disciplina. Y disciplina es hacer las cosas que no nos gustan para vivir como si nos gusta. La disciplina es hacer lo que no nos gusta para poder ministrar como si nos gusta. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Qué fuerza? ¿Qué poder? Claro, tiene un llamado de parte de Dios, pero el don que Dios nos dio, el hacha que Dios nos dio es el don. Hay que afilarlo. Esa hacha hay que afilarla. Y hay que mantenerla, hermano, usándola. Y la vida devocional, la disciplina espiritual de Daniel era tremenda. Por eso tenía un espíritu diferente. Por eso tenía un espíritu, hermano, diferente a los demás. Por eso era su éxito. Por eso es que usted lo mira en la escritura. Y Daniel leer Daniel es como leer a Juan. ¿Cómo decía, hermano Germán? Que el Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel. Entonces, hay todavía un pasaje más. Ay, Dios mío. A ver si lo tengo aquí. Aquí está. Mire, bajen sus ojitos. Este no se lo di a los hermanos, pero bajen aquí con mi computadora al 6:20. Miren el 6:20. Después lo tiraron al foso de los leones. Y bien, y acercándose el rey al foso de los leones, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, oiga, tu Dios a quien sirves con perseverancia, qué tremendo, ¿te ha librado de los leones? Al que sirves con perseverancia. ¿Cómo dirán otras versiones? Porque está tremendo esto. ¿Cómo lo lograba él, hermano? A quien sirves, miren la versión textual, a quien sirves continuamente. A quien sirves con tanta fidelidad. La versión latinoamericana. La vamos a ver, la Nácar Colunga. A quien perseverantemente sirves. Sí, esa la vimos. Lo que me llama la atención es, hermano, al quien continuamente sirves. Note la disciplina, siempre sirviendo. Oí un siervo de Dios que decía: ¿cómo le puedes decir a Dios que no tienes tiempo para servirle? Y entonces, lo que quiero llevarlo, ahí lo voy a dejar, miren la disciplina espiritual en medio de las situaciones. Lo tiran al foso de los leones. Y Dios hace que los leones, hermano, no le hagan nada. Y le pregunta: hey, Daniel, dime, ¿cómo estás tú? Al que tú sirves, el Dios al que tú sirves con perseverancia, al que sirves continuamente. Le voy a hacer que se moleste, un ratito, le voy a hacer que se moleste. A quien sirves solo para la proclama, al que le quieres cantar solo cuando te toca micrófono en la proclama. Así no dice. Al que le danzas solo cuando son eventos. Llegas al culto solo cuando son cosas, hermano, diferentes. Mire Daniel, continuamente. A quien tú sirves continuamente. A quien tú le das la prioridad, no importa qué toque, primero va tu Señor. Ese era Daniel, disciplina espiritual. Por eso es afilando el hacha. Este tema es como, ¿sabe cómo para qué? Es como para pastores este tema también. Y claro, usted quiere ser un empresario, un padre, hermano, tiene que afilar el hacha. Porque si no, cada día le va a costar más. Si usted mira que le está costando avanzar, tiene que afilar su hacha. Si usted mira que en su trabajo ya, ahora sí lo hace, pero le cuesta más, el hacha no está afilada. Ay, Dios mío, ¿sabe a quién le estoy predicando directo? A Germán Ponce le estoy predicando directo. Es importante este principio, hermano, ahí está. ¿Sabe qué? Este hábito, cultura es el conjunto de hábitos y de costumbres de un lugar. Costumbre es la práctica constante y reiterada de un acto.
Esto es, nos lleva a tener el hacha afilada. Voy a cerrar en estos minutitos. En el libro de Gálatas, capítulo 2. A ver, verso 1 y 2, está el apóstol Pablo. Entonces dice Pablo, ¿saben qué? Prepárenme. Creo que es 1:18, 17, 1:18. Gálatas 1:18, solo voy a leer aquí. Después de 14 años, hermano, 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Verso 2. Subí por causa de una revelación y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Lo que quiero llevarlo es que aquí vamos a hablar en este cierre del apóstol Pablo. Vamos a cerrar aquí con el apóstol Pablo. Ok. Pero ¿qué quiero saber? Hermano, un hombre que fue llamado a ser apóstol, usted sabe, 14 epístolas, es el perito arquitecto de la iglesia. Pero mire qué cosa, no lo reconocían. Dice, pasados 14 años, hermano, 14 años. Dijo, les voy a presentar el evangelio de la gracia que yo predico. La gracia. Pero ¿sabe qué? Voy a ponerlo aquí, el reconocimiento. El reconocimiento apostólico. Reconocimiento apostólico. Uno es la gracia y otro es el reconocimiento apostólico. A ver, aquí estoy terminando. Mire esto. Mire qué cosa esta. Después de 14 años, 14 años. Muchos de los muchachos que están aquí ya han llegado a los 30, tendrán 28 por ahí, si usted quiere. La mitad de tu vida, 14 años, 14 años. Y después de 14 años dice, bueno, en privado, no en público, porque esto no es para que salga en las redes. Quiero hablar con algunos apóstoles y les voy a contar del evangelio que el Señor a mí me reveló. Entonces, él viene y les dice, miren ahí, después de 14 años subí a Jerusalén otra vez. Subí por causa de una revelación y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían una reputación para cerciorarme de que no corría en vano. Entonces, cuando estoy leyendo esto, bajen sus ojitos al verso 9. Y al reconocer la gracia, por eso le puse ahí la gracia, que me había sido dada, oiga, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Se juntó con Pedro, Juan y Jacobo, que eran columnas, hermano, los preferidos de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo eran columnas. Solo haceme un favor, y Gálatas 1:18, por favor, ahí está. ¿Se recuerda que le leí Gálatas 2, verdad? 14 años. Pero vaya a Gálatas 1. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días. Capítulo 1. Y luego dice 14 años después, 14 más 3, 17. Entonces, perdóneme esto. ¿Cuánto tiempo tardaron en reconocerle su ministerio? 17 años. A alguien le está hablando el Señor. Tranquilo, tranquilícese. Usted tiene su identidad bien clara, sabe la gracia que Dios le dio. Entonces vaya con Pedro, Juan y Jacobo y cuéntele lo que Dios le ha dado. Y cuando Pedro, Juan y Jacobo, que eran columnas del evangelio, dijeron, esto te han dado a ti, esta revelación, le dieron la diestra. ¿Sabe qué? No solo a él, sino a Bernabé. Dijeron, ustedes también son columnas. Y se forjaron 5 columnas que tal vez en el próximo programa las vamos a ver. Pero lo reconocieron, hermano, 17 años después. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque tuvo 17 años para afilar su hacha, para luego ya estar con Pedro, Juan y Jacobo y ser el apóstol Pablo. Ninguno de ellos, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, escribieron tanto como le dieron a Pablo. Pablo dijeron, tú eres el apóstol, pero tu característica es ser edificador, es perito arquitecto de la iglesia. Pero tuvo que afilar el hacha durante 17 años. El Señor, cómo hace las cosas.
Yo quiero terminar, Dios mío, para que usted se dé cuenta que hay que afilar el hacha. Si usted nos sintonizó un poquitito tarde, lo bonito es que usted, como queda aquí grabado, lo puede regresar para que lo pueda ver después. Pero afilar el hacha es darte un tiempo personal para prepararte a ti mismo para desarrollar el propósito que Dios te ha dado. Así que Moisés instruido. Voy a hacer un resumen. ¿Cómo afiló su hacha Moisés? Durante 80 años, 40 años en la Universidad de Egipto y 40 años en el desierto. David en las batallas secretas contra el oso y contra el león. Y entonces aquí, ¿qué hizo él? Cuando vino la batalla pública con Goliat, ya estaba él, como decimos aquí, fogueado. Josué estaba, hermano, afilando su hacha como ayudante. Vio cómo resolvió los problemas Moisés y después fue llamado a que él fuera el libertador. Fue el relevo de Moisés. Nehemías hizo un análisis de la situación, sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. José, en medio de la prueba, todo lo que hizo Dios lo afiló ahí para poder preservar a sus hermanos. Daniel, qué disciplina. No cuando tenía problemas, siempre pidámosle a Dios. ¿Sabe qué? Entre todos, yo quiero esa disciplina. Que a pesar de toda la actividad que haya un tiempo para usted, un tiempo personal. Y por último, Pablo, hermano, otro que tuvo paciencia, 17 años para que lo reconocieran. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo delante de ti estamos. Te pedimos, Señor, que este principio de liderazgo, que este hábito en nosotros, Señor, tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te pido, mi Dios, que tengamos ese tiempo, que esta enseñanza no solo sea para que llegue a la cabeza, sino baje al corazón, a las manos, a los pies. Te pido personalmente, Señor, para que yo pueda tener ese tiempo cada vez mayor, para poder hacer tu tarea, Señor, tu propósito y lograrlo con buenos frutos. Te pido en el nombre de Cristo por todos aquellos que están en sus hogares, Señor, que podamos hacer después de haber tomado un café, tal vez de haber cenado, poder decir, Señor, te pido que este principio, este hábito lo tenga yo, que pueda afilarme, Señor, cada día para desarrollar, Señor, tu obra, que pueda parar, detenerme y poder planificar para hacer bien tu obra, para poder cumplir mi propósito, el propósito que tú me has dado en esta tierra. En el nombre de Cristo, Padre, gracias, amén y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Antes sacábamos unos números telefónicos por ahí, no sé si todavía lo tengamos, porque ha sido una bendición estar con ustedes y poder aprender un poquitito acerca de esta doctrina apostólica, de estos principios que nos van a elevar a un mejor nivel. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.